Ricardo, gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Temoris, me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy en este espacio también del queridísimo Julio. Te abrazo fuerte y te agradezco el interés por este tema, Temoris. Ricardo, ¿ya has visto lo que ha estado sosteniendo el presidente de la República en estos días, en donde él, según su visión o su explicación, no aporta datos, no dice que se haya hecho algún tipo de investigación, solamente habla de las guacamayas? Parece que las guacamayas ya se convirtieron como en una especie de entidad sin forma, sin sin que sea alguien tangible al cual se le puede colgar pues todos los santitos y los milagros que existen con respecto al espionaje. ¿Tú qué opinas de esto? Me deja comenzar con lo que yo intuyo es un argumento ideológico. Y perdón que lo ponga así, pero es que esta discusión es claramente ideológica. Hay quien comparte la ideología de que espiar no es tan malo. Es decir, que el Estado vulnere la ley, ¿no? Intervenga comunicaciones, infecte dispositivos, por razones de seguridad nacional o incluso hasta de interés político, no es tan grave. Y hay quienes nos ascribimos a la ideología que hace que una actividad de ese tipo nos parezca antidemocrática, antilibertaria, contraria a los derechos humanos. Entonces, creo que lo primero, Temoris, y tengo que decirlo, es que este es uno de los grandes temas que dividen ideológicamente a las poblaciones. Yo, pues sí, abrazo la libertad y la protección de derechos humanos, eh, y no porque haya sido espiado, es anterior. Y sí me temo que dentro del gobierno de la República hay una división similar a la que estoy señalando. O sea, yo creo que, por ejemplo, el subsecretario Alejandro Encinas, pues estará por su propio cargo, ¿no? Subsecretario de Derechos Humanos, pero por su propia trayectoria en una cruzada contra esta suerte de espionaje. Si no, no me explicaría por qué Alejandro Encinas, igual que lo hizo Raimundo Ramos, el periodista Animal Político, en fin, Santiago Aguirre del PRO o yo mismo, por qué Alejandro Encinas le entregó al Citizen Lab su teléfono, porque esto es bien importante, es decir, tomas tu teléfono cargado de una enorme cantidad de elementos de tu identidad, de tu intimidad, con tus fotografías, con los contactos, con los vínculos, con tus correos, y se lo entregas a un laboratorio allá en Canadá, que como dices, es el que tiene la máxima autoridad en la revisión de estos dispositivos para ver si no están infectados con Pegasus, y ha probado ser muy cuidadoso con la data personal que se le entrega. Pero con todo, hay un acto deliberado que estas personas tomamos para ser analizados. No hablo solo del dispositivo, nuestra vida entera. Alejandro Encinas le entregó al Citizen Lab su dispositivo, corrió el riesgo de entregarle su intimidad, no solo personal, sino política. Y el Citizen Lab, a la hora de correr el análisis, confirma que Alejandro Encinas fue espiado y que las fechas de infección de Pegasus corresponden a las fechas en las que él estaba metido en los momentos más álgidos de la comisión que encabeza Encinas con respecto al tema Ayotzinapa y sobre todo con sus enfrentamientos más ríspidos con el ejército. Entonces, tanto por razones contextuales como también porque Pegasus o la compañía NSO Group, que es quien lo desarrolla, dice que le vendió solamente al ejército mexicano esta licencia, es que se lleva a asumir no solamente que Alejandro Encinas fue espiado, sino que fue espiado por el Centro de Inteligencia Militar que responde al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y hay que decir que en este sentido, lo que le ocurre a Alejandro Encinas más o menos es lo que nos ha ocurrido al resto de las personas espiadas. ¿Esto qué quiere decir? Que coinciden investigaciones que realizamos sobre el ejército con las infecciones. En mi caso fue la investigación que hice sobre la fundación de los Zetas, en el libro que
se llama hijo de la guerra, el caso de Raimundo Ramos, ¿no? Las denuncias que ha hecho de violaciones de derechos humanos, tanto de la Marina como del Ejército. En el caso del PRO, pues también tiene que ver con las investigaciones que se hicieron sobre el Ejército respecto a la defensa de las víctimas de Ayotzinapa. Entonces, hay una coincidencia. Esto es lo que le presenta Alejandro Encinas al presidente de la República, con la esperanza, por cierto, la misma que yo tuve cuando presentamos la denuncia ante la Fiscalía, de que el presidente, que suponía yo se adscribía a la ideología contraria al espionaje, iba a tomar y hacer propio el expediente e iba a ordenar una investigación. La sorpresa, y sí tengo que decirte que es una sorpresa que toca las cuerdas de lo emocional, no lo puedo negar, es cuando el presidente, frente a este hecho, se ubica en la ideología contraria. O sea, mucho más parecido a la ideología de Bukele, de plantearlo así, que de Andrés Manuel López Obrador en mi cabeza. Y dice, esto no es relevante, le pedí a Alejandro Encinas que no procediera, ¿no? No se espía, y luego pues le encarga, porque no puedo imaginármelo de otra manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le lave la cara al asunto, que lo minimice. Y es ahí donde nos encontramos, pues confrontamos entre dos ideologías, una democrática y otra que desde mi punto de vista no lo es. ¿Qué tan grave es que además de, de espiar a personas inocentes, de espiar a periodistas, a activistas, a gente comprometida con los derechos humanos y que casualmente coinciden en que trabajan sobre temas que de alguna forma tocan al ejército y a sus abusos de los derechos humanos, que además de eso se espíe a un funcionario de alto nivel del gobierno y que el presidente pues no pida una investigación cabal sobre quién está investigando a su funcionario? A ver, yo tengo que aclararte, Maurice, que no tengo una visión contraria a que se utilice inteligencia desde las distintas áreas del Estado mexicano para conjurar las amenazas a la seguridad nacional, a la paz del país, en fin, ¿no? Al respeto a la Constitución. Entonces, tengo que ser muy claro, esa inteligencia se justifica en cualquier Estado democrático. El problema es cuando las instancias responsables de realizar inteligencia, llámese el CISEN en el pasado, el CNI actualmente, o ahora particularmente el Centro de Inteligencia Militar, utilizan esas herramientas de inteligencia para hacer espionaje político. Y lo que tenemos constancia, Temoris, es que ha habido desde el Centro de Inteligencia Militar espionaje político desde la época de Felipe Calderón, continuado durante la época de Enrique Peña Nieto y ahora, para nuestra sorpresa, profundizado en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aquí entonces reformulo tu pregunta en los siguientes sentidos. ¿Cabe que inteligencia militar realice espionaje político sobre el círculo cercano al presidente de la República? Porque, a ver, Alejandro Encinas yo lo considero una de las gentes cercanas, no solamente ideológica y políticamente, sino nuevamente utilizo la palabra emocionalmente con Andrés Manuel López Obrador. La respuesta que uno encuentra es no. Es un anuncio muy escandaloso del uso de recursos públicos militares para tareas que no encuentran mandato ni justificación legal. Ahora, yo quiero suponer, Temoris, que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que hace. El presidente se enteró de este asunto en marzo y yo quiero suponer que en marzo ordenó una investigación de la cual no nos va a informar, pero que él sí debe tener ya muy claro el alcance, quién lo realizó y esperemos que haya habido llamada de atención a los responsables o incluso encauzamiento judicial contra los responsables. Porque si el presidente no cumplió con esto que te estoy diciendo, estaría faltando al mandato legal que él tiene. O sea, incluso se volvería cómplice de un delito de intromisión en la vida privada de este funcionario. O sea, la única manera en que el presidente estaría librado, ¿no?, de haber cometido un delito es si frente a la denuncia que le presentó informalmente Alejandro Encinas, él tomó curso y tomó decisiones. Si no lo hizo, y en realidad, pues igual que lo está diciendo ahora públicamente, entonces desechó el argumento, sí estamos ante una omisión grave de su responsabilidad. Muy, pero cuando digo grave es penalmente grave, ¿no? Y aunque el presidente tiene
ciertos márgenes de inimputabilidad, esta no la tiene, porque estuvo enterado de la comisión de un delito. Ahora, puedo, por el otro lado, políticamente alcanzar a entender que frente al resto de la galería, y ahí pues te incluyo a ti, me incluyo a mí, lo que está haciendo el presidente es minimizarlo para evitar la crítica de lo que él llama sus opositores, los conservadores, los neoliberales, y pues sí, no está dispuesto a darle a sus adversarios proteína para que lo sigan criticando, y entonces ahí encontraría la justificación de esta relativización que ha hecho, ¿no? Y en efecto la ridiculización que hace de guacamayas y de quienes están haciendo la investigación. Pero bueno, yo quiero creer que lo primero sí ocurrió, te insisto, Temoris, porque si no, te lo voy a decir en términos casi religiosos, que nos agarren a todos confesados, porque si el presidente está minimizando de esta manera, ya no la infiltración en nuestros dispositivos, ciudadanos de a pie, sino en el de Alejandro Encinas, yo me pregunto qué más no está relativizando en este momento en su gobierno. ¿Y qué hay de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Es su papel emitir pronunciamientos sobre si a las personas que están denunciando espionaje con Pegasus por el ejército no fueron espías con Pegasus por el ejército? Y en concreto, ¿con base en qué? O sea, que tú le prestaste tu teléfono a la comisión para que lo revisara o alguien lo hizo. Déjame comenzar con una decisión que tomó Raimundo Ramos y que es distinta a la decisión que en mi caso yo tomé. Raimundo, el periodista de Animal Político, y yo presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Debo decírtelo aquí en voz baja, no porque le creamos a la Fiscalía General de la República, sino porque teníamos que dejar asentado nuestro desacuerdo con respecto a esta comisión delictiva que realizó el Centro de Inteligencia Militar. Es decir, queríamos dejar prueba o evidencia de que teníamos elementos para hacer los señalamientos que hicimos. Pero Raimundo, además de la denuncia ante la fiscalía, presentó pues en fin, una denuncia de hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te tengo que contar, te voy a decir aquí y a la audiencia, que la Comisión Nacional la desechó. No encontró bases para investigar, mucho menos para hacer una recomendación. A ver, aquí empieza el escándalo. Hay una víctima que acude ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le da una bofetada y le dice, desecho tus denuncias. Pasan las semanas y entonces cuando la semana pasada, a partir del reportaje de New York Times, se hace público el caso Encinas, sin que la víctima, Alejandro Encinas, o el resto de las víctimas, entre ellos Raimundo, tu servidor, en fin, Santiago Aguirre, vayamos y presentemos la denuncia, decide motu propio, de oficio, no investigar, desechar a través de un comunicado, la forma más irregular que yo me imagino. Supongo que si de oficio decide investigar el asunto, nos hubiera llamado para ver con qué pruebas, elementos de prueba contábamos. Yo le hubiera presentado el análisis del CityLab, por ejemplo, o le hubiera presentado mis actividades en el año 2019 y 20 que fui infectado. Es más, le habría dicho, mire, estas fechas de infección corresponden a esta actividad que estaba yo desarrollando. Además, le habría presentado los contratos que tiene esta compañía Ansúa, que representa a NCO Group, el desarrollador de Pegasus, con el ejército. Es más, Raimundo le habría presentado las fichas, esas sí se filtraron, es el único que se filtró vía guacamayas, ¿no? Las fichas de los reportes sobre las actividades de Raimundo, actividades, por cierto, de vinculación con prensa, que le entregaron como reporte al Estado Mayor de la Defensa. A ver, todo eso se pudo haber entregado y luego se podía podido haber visto cuán sistemático ha sido en todas las infecciones respecto a todas las víctimas, pues el proceder del Centro de Inteligencia Militar. Temoris, no nos pidieron nada y sin embargo emiten en pleno domingo un comunicado donde se remiten a hechos que proceden del 2016 y 17
Y en nuestros casos, dicen, no encontramos ningún elemento de espionaje en este gobierno, ni del gobierno federal, ni de sus dependencias, además, como si fueran cosas distintas. Es un escándalo, Temoris. Yo sí le exijo a la señora Rosario Piedra que sea una gente seria. Está cobrando con mis impuestos. Y lo que hace, sin firmar con su nombre, pero sí a través de su institución, es cometer falsedad de declaraciones. El Código Penal Federal eso lo castiga con de 4 a 8 años de prisión. Seamos serios, yo vuelvo a mi argumento. A ver, yo ideológicamente me asumo un demócrata y abrazo las leyes de mi país. No, no puedo aceptar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos viole de esa manera el marco legal que la regula y que nos regula a todas y a todos. Y esto con tal de lavarle las manos, la cara al ejército, lo tengo que decir. Es un papel muy similar al del Esquirol, ¿no? O sea, cuando el trabajador se tiene que ir a huelga, ¿no? Viene otra persona y se asume de manera hipócrita y apócrifa el papel del trabajador. Yo siento un poco una tarea de esquirolaje, déjame decirlo así, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me afectó, tengo que decirlo, y supongo que al resto de las víctimas de la misma forma. Me encantaría saber qué opina Alejandro Encinas de esto, pero como está en silencio cómplice, en fase de silencio cómplice, pues no sé muy bien qué opinará del asunto. Ojalá y algún día, aunque sea la historia, nos cuente cómo vivió él estas semanas de relativización de su intimidad, ¿no? De su función, de sus tareas. ¿No? Ya para concluir, querido Ricardo, o sea, cuando tienes al presidente solapando el espionaje que se hace desde el ejército, cuando lo mismo hace la Fiscalía General de la República, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debe proteger a la ciudadanía frente a los abusos de las instituciones, especialmente de aquellas que tienen el monopolio de la fuerza, como es el ejército. Que, o sea, cuando se presenta la comisión como voluntaria, porque es lo que estás diciendo, que ante la falta de la denuncia de la víctima, la comisión dio un paso adelante de motu propio, por intereses que no queremos ya ni especular. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos, cuando ni el presidente, ni la Fiscalía General, ni la Comisión defiende a la ciudadanía frente a este poder? ¿Y qué es lo que va a pasar, sobre todo, Ricardo, por ejemplo, cuando llegue otro presidente o presidenta, que pronto ocurrirá y que tal vez aspire, sí, a ponerle un alto a este poder y ya tal vez lo encuentre demasiado desarrollado como para hacerlo? La circunstancia de indefensión es obvia, ¿no? Decía el clásico, lo que se ve no se pregunta. Estamos indefensos, ¿no? O sea, no hay poder ejecutivo que esté interesado en protegernos a los espiados, ¿no? A las personas espiadas, no hay poder digamos, de procuración de justicia, de la fiscalía que asuma su tarea, no hay el poder del órgano autónomo de la comisión que asuma su tarea. Digamos, va a ser interesante ver cuando la Fiscalía General haga lo mismo, porque te puedo apostar desde ahora que va a hacer lo mismo, va a desechar nuestra denuncia, cuando esto caiga en manos del Poder Judicial, porque ahí sí un juez de control puede ordenarle a la Fiscalía que concluya la investigación. Entonces no me atrevo a decir cuál va a ser el papel del Poder Judicial. Pero la verdad, Temoris, pues, ¿qué haces cuando la lámpara de casa no funciona? Pues te alumbras con la luz de afuera, ¿no? Y la verdad, lo único que nos queda en este momento de indefensión sí es recurrir a instancias internacionales. Así es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de abrir una puerta impecable, ¿no? Un salvoconducto muy potente, pues para ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer esta denuncia. Y pues dado que tenemos digamos, el principio de convencionalidad, es decir, que hemos firmado convenciones y tratados a nivel multilateral, pues será ahí donde podamos refugiarnos. Ese es el paraguas al que yo aspiro. Y yo te confieso también que se requiere combatir a NSO Group y a Pegasus, porque ellos tienen protocolos que establecen, Temoris, para qué, cómo, cuándo, dónde deben utilizarse las licencias de este poderosísimo programa de inteligencia.
y entre los que dice es que no se podrían utilizar para espionaje político. O sea, en el momento en que el Centro de Inteligencia Militar utilizó Pegasus para investigar a Alejandro Encinas, violó los contratos que mediante ANSUA firmaron MSO Group, SO Group y el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, en este sentido, pues sí, necesitamos también presionar a Pegasus para que se haga cargo de esta violación y le retire las licencias de Pegasus al Estado mexicano. Como eso no lo vamos a lograr con la justicia mexicana, porque para estas cosas, pues tiene baja estatura, hay que decirlo, ¿no? No alcanza, no da la talla, pues entonces, Temoris, yo creo que los tribunales fuera del país nos tendrán que ayudar en este sentido. Así es que, pues sí estamos indefensos, pero no totalmente indefensos. Eso es lo que haremos en lo que llega, como decías tú, alguien más con una ideología distinta, más democrática, frente a los hechos de espionaje. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas estado conversando con nosotros, aclarándonos y también aguantándonos la marea de bots que siempre aparecen en este y en otros canales, en otros medios de comunicación. Me ha tocado cada vez que hablamos sobre el ejército y sobre el espionaje u otro tipo de abusos, aparece una marea de bots descalificando, intentando callarnos. Por eso no va a ocurrir. Temoris, ¿me permites nada más añadir algo con respecto a lo que dices? Esta investigación que hizo Forbidden Stories, muy buena, demuestra que las mismas compañías que desarrollaron Pegasus y sus filiales son las que han desarrollado los programas para que estos bots funcionen. O sea, estos bots no son personas. Son robots inteligentes que se programan para que intervengan estos programas. Lo interesante del asunto es que no están despegados. Por eso te puedes explicar por qué tocas este botón y brincan tantos bots. Entonces ya sabrá alguien si le dedica tiempo a leerlos. Son robots que aprenden rápido. No es el ChatGPT, pero por ahí van, ¿no? Y las desarrollan las mismas empresas en los mismos países. Así es que no nos sorprende el vínculo entre los temas, Temoris. Perdóname que ya me provocaste con el asunto, pero valió la No, pena comentarlo. luego conversaremos sobre eso, Ricardo. Te agradezco mucho. Ya está Carolina Rocha esperándonos. Ricardo, muchísimas gracias Abrazo muy por fuerte. conversar con nosotros.